Buenas noches, alumnos de Física 2, ¿cómo están? Vamos a analizar ahora el siguiente tema del bloque 3, que es campo eléctrico. El campo eléctrico es parecido al campo gravitacional alrededor de la Tierra, solo que este se encuentra alrededor de las cargas eléctricas, que de igual manera es invisible. Las cargas eléctricas positivas del campo eléctrico corresponden con una serie de líneas rectas que salen de las cargas, mientras que en las cargas negativas corresponden con líneas rectas que entran. Esto es bien importante que lo recordemos, por favor. Las líneas, en las cargas positivas, las líneas salen, y en las cargas negativas, las líneas de campo eléctrico entran. Bien importante recordar eso. De ahí nosotros podemos enunciar la segunda ley de las cargas eléctricas. Dirán ustedes, ¿cuál es la primera ley, profe? La primera ley nos dice que cargas eléctricas de signos iguales se repelen, mientras que cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Entonces, ahora está la segunda ley, que nos dice que la intensidad del campo eléctrico entre cargas eléctricas del mismo signo se reduce, mientras que entre cargas eléctricas de signos contrarios aumenta. Y ahí nosotros podemos visualizar en las imágenes cómo se comporta el campo magnético entre cargas de signos iguales y cómo se da una interacción cuando se da entre cargas de signos diferentes. Por definición, la intensidad del campo eléctrico resulta ser fuerza por unidad de carga. Es decir, la fuerza se mide en newtons y la carga eléctrica se mide en coulombs, de tal manera que las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos la ecuación. Campo eléctrico va a ser con la letrita E, es igual a fuerza sobre carga. ¿Qué pasa si nosotros sustituimos toda la ecuación de la fuerza aquí, de la fuerza eléctrica? Bueno, estas cargas son de prueba, entonces podemos cancelar una Q de arriba con una de abajo y nos va a quedar esta formulita de aquí. ¿Sí? Entonces también podemos calcular el campo eléctrico como la constante por la carga sobre distancia al cuadrado. Recuerden, en este caso R es distancia. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es el campo eléctrico. Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Dice el primero, ¿cuál será la intensidad del campo eléctrico a 2 metros de una carga de 12 microcoulombs? Bueno, ya ahí coloqué las ecuaciones del campo eléctrico, fuerza sobre carga y constante por carga sobre distancia al cuadrado. Y en este caso, a partir de los datos que nos están pidiendo el campo eléctrico, nos dan una distancia y nos dan el valor de una carga. Recuerden, 12 microcoulombs va a ser 12 por 10 a la menos 6, porque metro es por 10 a la menos 6 coulombs. En ese caso quedaría coulombs, ¿verdad? Entonces, ¿qué formulita vamos a usar? Pues a partir del análisis de datos queda claramente que vamos a utilizar la formulita número 2, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esa ecuación. Recuerden, van a decir, la K no me la dan, profe, pero recuerden, la K es una constante, ¿verdad? Y vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Vamos a sustituir los valores. La carga, en este caso, es de 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado, 2 metros al cuadrado. Coulomb arriba con coulomb, uno de los de coulombs abajo se cancelan. Entonces, al hacer esta multiplicación, 9x9 por 12x menos 6 es igual a 108.000 newton metro cuadrado sobre coulomb. Recordando que uno de arriba cancela uno de abajo. Y 2 metros al cuadrado son 4 metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados arriba con metros cuadrados abajo se cancelan. Hago la división de 108.000 entre 4 y el resultado son 27.000 newton sobre coulomb. En este tipo de problemas los resultados son por lo general muy grandes. Inclusive puede darse la situación de que nos queden con signo negativo, ¿sale? El ejercicio número 2 dice, entre dos placas horizontales hay un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. La placa superior está cargada positivamente y la inferior negativamente. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza ejercida por un electrón que pasa entre las placas? Bueno, en este ejercicio nos están dando el valor del campo eléctrico, que es 8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, y nos piden que calculemos la fuerza ejercida por un electrón que pasa entre las placas. Aquí es una representación de las placas. La parte de arriba está cargada positivamente y la parte de abajo cargada negativamente. Recuerden,
¿Por qué vienen estas líneas hacia abajo, las flechitas hacia abajo? Porque las cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen, y las cargas negativas, las líneas de campo eléctrico entran. Por eso las líneas llevan esa forma. Y por ahí va a pasar un electrón. Si se fijan, estos datos nos tienen toda la estructura para aplicar la formulita número 1. El campo eléctrico igual a fuerza sobre carga. Pues en este caso, nosotros no tenemos el valor de la carga eléctrica. ¿Cómo le vamos a hacer? Si leemos detenidamente el problema, ahí nos está dando un tip. Nos está diciendo que pasa un electrón entre las placas. Cuando nosotros empezamos a ver bloque 3, vimos cuál era el valor de la carga del electrón. Entonces la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí está la carga que nosotros requerimos. Entonces nosotros vamos a utilizar esta ecuación, campo eléctrico igual a la fuerza sobre carga. Despejamos la fuerza, ¿verdad? Porque es lo que queremos calcular. Esta carga divide, va a pasar al otro lado multiplicando. Nos va a quedar que fuerza es igual a campo eléctrico por carga. Sustituimos los valores y nos va a quedar que el campo eléctrico es 8 por 10 a la 4 multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga eléctrica del electrón. Hacemos ese producto en la calculadora, recuerden, el por 10 sale con la tecla x, sería 8x4 por 1.6x menos 19, y eso nos da como resultado 1.28 por 10 a la menos 14 newtons, porque coulomb arriba y coulomb abajo se cancelan. El tercer ejercicio dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio de dos cargas de menos 40 y 20 microcoulombs respectivamente, sabiendo que están separadas 60 milímetros en él. Bueno, para resolver este tipo de ejercicios, lo más interesante sería crear un diagramita donde nosotros podamos ubicar estos datos y darnos una idea de qué es lo que va a estar pasando. Yo les recomiendo que hagan ese diagramita de la manera en que ahorita lo voy a hacer. Fíjense bien, vamos a obtener los datos. Para empezar, la carga 1 es negativa. Si se fijan, el signo lo dejo acá fuera en la esferita, no lo pongo en los datos como tal, lo dejé por fuerita. Me está diciendo que es una carga de 40 microcoulombs. Recuerden, hay que convertirla a coulombs. Como son micros, es por 10 a la menos 6. Entonces va a ser 40 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 es positiva. Acá dejé el signo positivo, ¿verdad? Va a ser 20 microcoulombs. Entonces recuerden, es 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia hay que ponerle en metros, son 60 milímetros. Bueno, pues eso va a ser 0.06 metros. ¿Cómo va a quedar mi diagramita? Fíjense bien. Para empezar, me están diciendo que yo debo de calcular el campo eléctrico en el punto medio entre estas dos cargas, es decir, exactamente a la mitad. Entonces, aquí tengo mi carga 1 negativa, acá tengo mi carga 2 positiva, y a la mitad de la distancia entre esas dos, yo voy a poner un puntito que le voy a llamar P, que es el punto medio, ¿sí? Entonces, si yo divido a la mitad la distancia total, pues la distancia 1, que es la distancia de la carga 1 al punto, va a ser la mitad de 0.6, de 0.06, entonces es 0.03 metros. ¿Sale? Como esto es la mitad, pues va a ser exactamente lo mismo de este lado, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue o por qué tengo yo estas flechitas acá? Bueno, yo a partir de mi punto medio puedo dibujar estas líneas acorde a lo que vimos hace ratito. Nosotros quedamos que las líneas de campo eléctrico en las cargas negativas entran y en las cargas positivas salen. Entonces, a ver, si yo tengo mi carga negativa, yo voy a esperar que a esta carga le entre una línea de campo eléctrico. Por eso esta línea tiene una flecha hacia acá, indicando que va a entrar en la carga negativa. Ahora, en mi carga positiva, ¿yo qué espero? Bueno, espero que la línea de campo pues salga. Entonces, por eso esta línea lleva una dirección hacia acá, indicando que va saliendo de esta carga. Si yo hubiera dibujado la flecha hacia este lado, pues estaría entrando a la carga positiva, lo cual es completamente falso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le puse E1 y E2? Recuerden, cada carguita va a ejercer un campo eléctrico en este punto. Entonces, esta va a ser el signo del campo eléctrico 1 que genera esta carga, y esto me va a indicar el signo del campo eléctrico 2 que genera esta carga 2.
¿sí? Recuerden, ¿cómo vamos a saber qué signo van a tener estos campos? Si las flechas van a la izquierda, como en este caso, van a tener un signo negativo. Si las flechas fueran a la derecha, pues tendrían un signo positivo. Aquí, ¿cuál es el truco? Recuerden, el trucazo es dibujar correctamente las flechas. ¿Cómo? Pues recuerden, en las cargas eléctricas negativas, la flecha tiene que apuntar hacia adentro de la carga, y en las cargas eléctricas positivas, la flecha tiene que indicar por fuera de la carga. Tiene que ir saliendo, como en este caso. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula del campo eléctrico en el punto medio? Pues me va a quedar de la siguiente forma. Campo eléctrico en el punto medio va a ser igual a menos C1 menos C2. ¿Por qué menos C1? Porque recuerden, esta flecha va a la izquierda, entonces va a ser negativo ese campo eléctrico, menos C1. Y esta flecha del campo eléctrico 2 también va a la izquierda, pues también es negativo, entonces por eso me queda menos C1 menos C2. Si las flechas fueran a la derecha, donde son sentido positivo, pues acá me habían quedado signos positivos, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí les puse todo el texto para que cuando estén ustedes analizando, pues no se hagan bolas, ¿verdad? Lo leo para que quede claro. Dice, para resolver este ejercicio debemos considerar que el punto medio está a la mitad de la distancia de separación. Cada carga genera un campo eléctrico sobre el punto medio. Calcularemos 1 por cada carga. Campo eléctrico 1 pues va a ser la constante por la carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Entonces, sustituyendo en este caso la constante, pues ya saben, es lo mismo siempre, es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 1, que es 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Coulomb de arriba con un coulomb de abajo se cancela. Y la distancia de separación es 0.03 metros elevados al cuadrado. Yo hago este producto, 9 por 40, entonces sería 9x9 por 40x menos 6, me da como resultado 360.000 Newton metro cuadrado sobre coulomb. Y eso lo voy a dividir entre 0.03 metros al cuadrado, que es 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El que a veces las calculadoras nos pueden indicar estas cantidades en notación científica o bien en notación decimal, no importa, ustedes anótenlas y hagan las operaciones después. Los resultados finales pues tienen que ser los mismos, ¿no? Aunque no me lo den a lo mejor en notación decimal, pues ustedes ya tienen las herramientas para identificar los resultados correctos. Entonces hacemos esa división. 0.03 al cuadrado quedamos que es 9 por 10 a la menos 4. Dividimos 360.000 Newton metro cuadrado sobre coulomb entre 9 por 10 a la menos 4 metro cuadrado arriba y abajo se cancelan, y el resultado es 4 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb. El resultado del campo eléctrico 1 es 4 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb. Bueno, el campo eléctrico 2 pues va a ser la constante por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado, que recuerden, por ser punto medio, pues la distancia va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces va a ser 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por 20 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Que es el valor de la carga 2, y eso lo vamos a dividir entre 0.03 metros cuadrados. Hago este producto de arriba, me va a dar 180.000 Newton metro cuadrado sobre coulomb. Recuerden, coulomb arriba y abajo, se cancela 1. 0.03 metros al cuadrado, bueno, ya lo habíamos hecho en la parte de arriba, 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Metro cuadrado arriba y abajo se cancelan, y 180.000 entre 9 por 10 a la menos 4 va a ser igual a 2 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb. ¿Qué vamos a hacer ya para concluir? Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico en el punto medio usando la ecuación determinada para ello. ¿Qué ecuación? La que obtuvimos a partir de nuestro gráfico, ¿verdad? La que obtuvimos a partir de ver nuestro grafiquito, nuestro dibujito. Entonces es menos C1 menos C2. Entonces va a ser menos lo que me quedó en E1, que es 4 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb, menos lo que me quedó en el campo eléctrico 2, que es 2 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb. Hago la operación y me va a dar menos 6 por 10 a la 8 Newton sobre coulomb. Este es el campo eléctrico que generan esas dos cargas en el punto medio entre ellas.